Imagina esta escena, una jungla espesa, húmeda, donde el aire se siente tan denso que parece que respira contigo. De pronto, un sonido metálico rompe el silencio, una ráfaga de fuego que hace temblar el suelo. Es el rugido del M60, el arma que se convertiría en leyenda durante la guerra de Vietnam. Pero tras esas imágenes icónicas de soldados posando con cinturones de munición cruzados y la ametralladora colgando del hombro como si fuera un trofeo, había una realidad mucho más oscura, porque el M60 no solo fue un símbolo de poder, también fue una condena. Quienes tuvieron que cargarlo en combate, lo odiaban tanto como lo temían sus enemigos. Muchos de ellos no volvieron. Su historia comenzó mucho antes de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses quedaron impresionados al enfrentarse a las armas alemanas. Alemania había creado algo completamente nuevo, el concepto de ametralladora de uso general. Un solo modelo capaz de adaptarse a diferentes funciones, sin necesidad de diseñar un arma distinta para cada situación. Esa idea cambió la guerra moderna. Cuando el conflicto terminó, los ingenieros norteamericanos estudiaron cuidadosamente dos armas alemanas que sobresalían entre todas, la MG-42 y la FG-42. La primera, famosa por su cadencia de disparo casi sobrehumana, su fiabilidad y su sistema de cambio rápido de cañón. La segunda, más ligera y ergonómica, pensada para las tropas paracaidistas. Los estadounidenses querían combinar lo mejor de ambas, la potencia sostenida de la MG-42 con la manejabilidad compacta de la FG-42. Así nació el proyecto que daría vida al M60. Tomaron el sistema de alimentación de la MG-42, lo fusionaron con la estructura general de la FG-42, agregaron detalles propios del diseño americano y lo adaptaron para el nuevo cartucho estándar de la OTAN, el 7,62 milímetros. El resultado prometía ser el arma definitiva, una ametralladora moderna, versátil, que reemplazaría a las viejas Browning M1919. Pero una cosa es el papel, y otra muy distinta, la jungla de Vietnam. El M60 disparaba desde cerrojo abierto, tenía un bípode plegable fijado directamente al cañón y podía montarse en trípodes, vehículos, helicópteros o embarcaciones. Su ritmo de fuego era de unas 600 balas por minuto, la mitad de la MG-42, pero eso le daba más control, precisión y ahorro de munición. Con un peso de casi 11 kilos sin contar las balas, era una de las ametralladoras más ligeras de su clase en teoría. En teoría, porque en la práctica, los soldados que la llevaban en medio del barro y el calor sofocante del sudeste asiático la sentían como una losa de acero. El artillero solía cargar alrededor de 300 proyectiles encima, con una cinta de 100 ya colocada en el arma. Su asistente y el portador de munición llevaban al menos 600 más, aunque en la realidad compartían hasta 1.80. Imagina esta escena, una jungla espesa, húmeda, donde el aire se siente tan denso que parece que respira contigo. De pronto, un sonido metálico rompe el silencio, una ráfaga de fuego que hace temblar el suelo. Es el rugido del M60, el arma que se convertiría en leyenda durante la guerra de Vietnam. Pero tras esas imágenes icónicas de soldados posando con cinturones de munición cruzados y la ametralladora colgando del hombro como si fuera un trofeo, había una realidad mucho más oscura, porque el M60 no solo fue un símbolo de poder, también fue una condena. Quienes tuvieron que cargarlo en combate, lo odiaban tanto como lo temían sus enemigos. Muchos de ellos no volvieron. Su historia comenzó mucho antes de Vietnam. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados estadounidenses quedaron impresionados al enfrentarse a las armas alemanas. Alemania había creado algo completamente nuevo, el concepto de ametralladora de uso general. Un solo modelo capaz de adaptarse a diferentes funciones, sin necesidad de diseñar un arma distinta para cada situación. Esa idea cambió la guerra moderna. Cuando el conflicto terminó, los ingenieros norteamericanos estudiaron cuidadosamente dos armas alemanas que sobresalían entre todas, la MG-42 y la FG-42. La primera, famosa por su cadencia de disparo casi sobrehumana, su fiabilidad y su sistema de cambio rápido de cañón. La segunda, más ligera y ergonómica, pensada para las tropas paracaidistas. Los estadounidenses querían combinar lo mejor de ambas, la potencia sostenida de la MG-42 con la manejabilidad compacta de la FG-42. Así nació el proyecto que daría vida al M60. Tomaron el sistema de alimentación de la MG-42, lo fusionaron con la estructura general de la FG-42, agregaron detalles propios del diseño americano y lo adaptaron para el nuevo cartucho estándar de la OTAN, el 7,62 milímetros. El resultado prometía ser el arma definitiva, una ametralladora moderna, versátil,
que reemplazaría a las viejas Browning M1919. Pero una cosa es el papel, y otra muy distinta, la jungla de Vietnam. El M60 disparaba desde cerrojo abierto, tenía un bípode plegable fijado directamente al cañón y podía montarse en trípodes, vehículos, helicópteros o embarcaciones. Su ritmo de fuego era de unas 600 balas por minuto, la mitad de la MG-42, pero eso le daba más control, precisión y ahorro de munición. Con un peso de casi 11 kilos sin contar las balas, era una de las ametralladoras más ligeras de su clase en teoría. En teoría, porque en la práctica, los soldados que la llevaban en medio del barro y el calor sofocante del sudeste asiático la sentían como una losa de acero. El artillero solía cargar alrededor de 300 proyectiles encima, con una cinta de 100 ya colocada en el arma. Su asistente y el portador de munición llevaban al menos 600 más, aunque en la realidad compartían hasta 1.800. Nadie quería quedarse sin balas, porque el M60 era el corazón del poder de fuego del escuadrón. Y en la espesura del bosque tropical, donde las ramas desviaban los proyectiles de los fusiles M16, el calibre 7,62 NATO era una bendición. Penetraba mejor entre la vegetación y mantenía su letalidad. Pero esa bendición tenía un precio alto. Ser el artillero del M60 en Vietnam era casi una sentencia. Era el puesto maldito del pelotón. En teoría, el arma debía manejarse en equipo, con 3 hombres, el tirador, su asistente y el portador de munición. Pero la guerra en la jungla no respetaba manuales. Las emboscadas, los ataques sorpresa y los combates a corta distancia hacían imposible seguir las normas. En la práctica, el M60 se convertía en un arma de un solo hombre. El tirador cargaba el peso, el calor y la responsabilidad. El resto apenas ayudaba con las cintas de munición. Al principio, los soldados llevaban las balas cruzadas sobre el pecho, como si fueran bandoleros. Se veía impresionante, pero era una trampa. Las cintas se doblaban, se ensuciaban con tierra o se enganchaban en las ramas, provocando atascos justo cuando la supervivencia dependía de seguir disparando. Los veteranos aprendieron rápido. Usaban bolsas de minas Claymore o mochilas de radio viejas para improvisar alimentadores, conectando una cinta continua de más de 1000 balas directamente al arma. No era reglamentario, pero funcionaba. Y cuando tu vida dependía de ese rugido, las órdenes quedaban en segundo plano. Vietnam no era un campo de batalla, era un infierno verde. Los enfrentamientos eran caóticos, cercanos, brutales. El M60 se disparaba desde el bípode, desde la cadera o incluso en movimiento. Los operadores más fuertes eran capaces de avanzar disparando sin cesar, manteniendo la presión sobre el enemigo. Aquella ametralladora se convirtió en la línea que separaba la vida y la muerte, abría fuego para romper emboscadas, mantener a raya a las fuerzas del Dead Zone o cubrir la retirada de sus compañeros. Pero cada vez que tronaba, revelaba su posición, y eso era mortal. Porque el sonido del M60 era como una señal para el enemigo, ahí está el artillero. Y los artilleros eran los primeros blancos. Igual que los operadores de radio y los oficiales, los portadores del cerdo, como lo llamaban cariñosamente, y con miedo, eran los más buscados por los francotiradores enemigos. Cuando el M60 abría fuego, todos los ojos del Dead Zone se enfocaban en él. Sabían que mientras esa ametralladora siguiera disparando, no había esperanza de avanzar. Los manuales estadounidenses no mentían, advertían que, en combate, la esperanza de vida de un artillero del M60 era de apenas 7 segundos desde que apretaba el gatillo. 7 segundos para cambiar el destino de una batalla, o para morir intentando. Y en muchos casos, esos 7 segundos eran todo lo que tenían, porque el M60, con toda su potencia, también tenía un enemigo invisible, su propio diseño. Al igual que el fusil M16, que en sus primeros años dio tantos dolores de cabeza a las tropas, las primeras versiones del M60 arrastraban defectos graves. Era un arma poderosa, sí, pero también caprichosa. Bastaba un poco de barro o un fallo de mantenimiento para convertirla en una trampa mortal. El clima de Vietnam no perdonaba. Humedad constante, sudor, polvo, lluvia, y ese barro espeso que se metía hasta en los sueños. Todo eso afectaba el funcionamiento del arma. Si no se limpiaba al detalle, el M60 podía atascarse, trabarse o dejar de disparar justo en el peor momento. Era tan sensible a la suciedad que los soldados decían que había que tratarla como a una novia, con paciencia, cuidado y sin descuidarla ni un solo día. Pero lo peor no era la suciedad, era su estructura. En teoría, el M60 tenía un sistema de cambio rápido de cañón para mantener el fuego sostenido sin recalentarlo. En la práctica, ese sistema era un desastre. El bípode y la mira delantera estaban unidos directamente al cañón,
lo que significaba que cada vez que se reemplazaba, se desajustaba todo el arma. Además, el cañón no tenía un asa ni un seguro para retirarlo con facilidad. Cambiarlo bajo fuego enemigo era una pesadilla. Los artilleros tenían que usar guantes de asbesto o envolver el metal ardiente con trapos improvisados. Muchos acababan con las manos quemadas y algunos quedaban fuera de combate por eso. Y había algo aún peor. El pestillo del cañón podía engancharse con la vegetación y liberar la pieza accidentalmente. En plena marcha, eso podía significar que el cañón se soltara, o peor, que quedara mal asegurado. Había soldados que descubrieron el problema demasiado tarde, justo al apretar el gatillo. El apodo El Cerdo no era casualidad. Era un arma pesada, exigente, glotona y difícil de controlar. Nadie la quería al principio, y por eso casi siempre terminaba en manos de los más nuevos, los soldados sin experiencia. Cargar el M60 era un castigo que muchos recibían sin opción, pero con el tiempo, quienes lograban dominarla se ganaban el respeto de toda la unidad. El artillero del M60 no era solo un soldado más, era el corazón del escuadrón. Su trabajo podía decidir si todos volvían con vida o no. Aún así, el arma tenía más defectos escondidos. Uno de los más peligrosos era la falta de un regulador de gas, lo que hacía imposible ajustar la cadencia del disparo. Cuando el sistema se ensuciaba, el pistón de gas se movía más lento y los fallos eran inevitables. Algunos experimentaban lo que llamaban el infierno del M60, el arma se atascaba, expulsaba vainas a medio extraer o incluso se volvía incontrolable. En ocasiones, el cerrojo no se detenía y el arma seguía disparando por sí sola, sin que el soldado pudiera detenerla. Era el temido runaway gun. En ese momento no había tiempo para pensar. Había que torcer la cinta, romperla o tirar del arma hacia un costado para cortar la alimentación. Si no, solo quedaba esperar a que se acabaran las balas. Los casquillos atascados y los cartuchos rotos eran parte del día a día. Más de un artillero tuvo que desatorar el cañón con la varilla de limpieza mientras las balas silbaban sobre su cabeza. Y aún había más. La empuñadura del M60, hecha de materiales compuestos, podía rajarse tras mucho uso. Los mecanismos internos se soltaban, y hasta el seguro tenía su propia trampa, funcionaba al revés que el del M16. En medio del combate, ese detalle podía ser fatal. Muchos preferían dejarlo desactivado permanentemente, aunque eso implicara un riesgo constante.